Bien, veamos entonces cómo construir la fórmula de Taylor para funciones de una variable. Esta también se puede realizar para funciones de más de una variable, pero en este curso solo abordaremos para función de una variable. ¿Qué necesitamos? Tener una función de los reales en los reales, una función continuamente diferenciable para todo x perteneciente al intervalo a menos h a más h. ¿Qué quiere decir que sea continuamente diferenciable? Que posee derivada de primer orden, de segundo orden, de orden n, n más 1, n más 2, etc. Es decir, para cada uno de los x pertenecientes al intervalo a menos h a más h. Y en ese caso la función f de x se la puede expresar como esta suma que está acá, f en a más f' en a por x menos a más f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más f tercera en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo más f enésima en a sobre n factorial por x menos a a la n más puntos suspensivos. En esta expresión de los puntos suspensivos sigue la derivada de orden siguiente sobre el mismo orden en factorial por x menos a ese orden, etcétera, etcétera. Esto se podría compactar desde esta forma, como la serie desde n igual 0 hasta infinito de los f enésimas de a sobre n factorial por x menos a la n. Fíjense en que esta serie, si el n vale 0, nos quedaría derivada 0, o sea la función, por x menos a la 0, o sea que esto vale 1, sobre 0 factorial y 0 factorial vale 1, o sea que esto queda en la función en a, ese término. Si el n vale 1, porque hay que variarlo desde 0 hasta infinito, si vale 1, que nos queda derivada primera en a sobre 1 factorial que vale 1 por x menos a la 1 y sacamos este término. Y así siguiendo iremos sacando a medida que avancemos aumentando el valor de n cada uno de los restantes términos que tenemos allí desarrollados. Esto también se podría compactar como esta primera expresión hasta acá más un cierto término complementario, residuo o error, donde la expresión de ese término complementario, residuo o error la pueden encontrar en el apunte que está subido en el aula virtual. Bien, esta primera parte también se lo suele llamar polinomio de Taylor, aunque en realidad no es un polinomio real como los que conocemos de matemática porque está desarrollado en base a potencias de x menos a. Para que sea un polinomio en x como lo que nosotros conocemos, habría que ponerse a desarrollar cada una de estas potencias, hacerlas distributivas, reorganizar. Avancemos. Si ese valor a donde está hecho el desarrollo es 0, este polinomio de Taylor recibe el nombre particular de polinomio o fórmula de Maclaurin. Y fíjense en que lo único que consiste es en todas las presentaciones de a reemplazarlas por 0, lo cual acorta mucho la fórmula a esta expresión y por lo tanto el polinomio de Maclaurin termina siendo esta expresión y este sí es un polinomio en el sentido de lo que nosotros conocemos desde matemática porque ya está solo en potencias de x. Bien, o sea que fíjense en que yo estoy escribiendo acá que la función es aproximadamente el polinomio, no es igual, porque ¿qué he hecho? He despreciado este término complementario resto que era la derivada de orden n más 1 evaluado en un punto psi que esté dentro del intervalo donde se está considerando el valor x dividido en n más 1 factorial por x a la n más 1. Bien. Veamos cómo vamos a usar esta información. Recuerden que nosotros en la primera clase habíamos hablado también de errores de truncamiento. Los errores de truncamiento dijimos que eran cortar procesos infinitos a un número finito de pasos. Eso es lo que vamos a intentar hacer a través del uso de la serie de Maclaurin y la serie de Taylor. Bien. Vamos a empezar primero que nada desarrollando en serie de Maclaurin la función e a la x. La pregunta es, ¿alrededor de quién lo hago? Como es Maclaurin, es alrededor de a igual 0. Bien, o sea que la función y las derivadas todas las tengo que evaluar en a igual 0. Bien, ¿qué pasa con esta función? Esta función e a la x, si ustedes recuerdan de análisis,
tanto la función como todas sus derivadas dan lo mismo, e a la x, y es por lo tanto una función continuamente diferenciable o infinitamente diferenciable. Y además la función en cero me quedaría e a la 0, que es 1, y todas las derivadas nos van a quedar iguales a 1. Entonces, si yo vengo sobre la expresión de la función, me estaría quedando haciendo la fórmula de la serie de Maclaurin, y los reemplazos correspondientes nos va a quedar 1 más 1 por x, más 1 sobre 2 factorial por x cuadrado, etc. Más así siguiendo 1 sobre n factorial por x a la n más el término complementario. Si este término complementario lo desechamos, ya entonces e a la x no es exactamente igual, sino que es aproximadamente igual a esta expresión, que es lo que llamamos el polinomio de Maclaurin. Bien, si nos tomamos la tarea en algún graficador de ponernos a desarrollar esta función, fíjense, yo acá usando un graficador GeoGebra he representado la función e a la x. Hemos dicho que el primer término es 1. Fíjense, yo desarrollo la gráfica de la función 1. ¿Dónde coinciden? Solamente en 0, pero para puntos próximos ya veo que no se da la igualdad, sino que si yo desechara todo este otro resto, me queda que e a la x es aproximadamente 1, lo cual en puntos próximos el error es pequeño, pero apenas que yo me separo de x igual 0, fíjense, el error empieza a ser muy grande de la representación de e a la x solo con un término de este polinomio. Si yo ahora decido tomar dos términos de este polinomio, entonces a e a la x la voy a representar con 1 más x. 1 más x es esta gráfica lila que está acá, y fíjense, para un poquito más de valores que están próximos al 0, sí, el error se ve que es muy pequeño, pero también a medida que yo ya me separo y me voy acercando al 2, 3, 2,5, 2,7, 4, 5, el error es grandísimo que cometo al representar la función e a la x solo con la recta 1 más x. Si avanzo y en lugar de poner dos términos, decido poner tres términos y decido representarla con la función, con el polinomio 1 más x más 1 sobre 2 factorial por x cuadrado, es este rojo que está acá representado. Fíjense, en el lado de los negativos, y bueno, más o menos parece ser que hasta menos 1 y hasta más o menos 2, la representación es buena de la función exponencial con esta parábola cuadrática. Pero fuera de ese intervalo, la representación es muy mala. Fíjense, yo ya veo que se despegan ambas gráficas y que hay mucho error que yo cometo cuando en lugar de evaluar directamente la función, solo evalúo sobre el polinomio reemplazando, supongamos que yo quisiera hacerlo para x igual 4 y hago e a la cuarta, y yo decido que no, que lo voy a hacer nada más que con esta aproximación de este polinomio de 1 más 4 al cuadrado sobre 2, el error va a ser muy grande de representar e a la cuarta con esto. Veamos si al ponerle más términos esto mejora. Traigo de nuevo la gráfica esa para compararla con ahora agregar un término más, o sea que voy a trabajar con este polinomio que sería de grado 3, 1 más x más 1 sobre 2 factorial x cuadrado más 1 sobre 3 factorial x cubo. Fíjense nuevamente, es bastante, la representa a la función verde, la función exponencial, en el intervalo parece ser como menos 2 y será como hasta 2,5. Después veo que ambas gráficas se despegan una de la otra. El despegarse me marca que hay un error grande. Fíjense en que yo estoy trabajando con una malla que tiene una graduación muy grande, o sea que una distancia que acá se ve como pequeña es de 5 o 6 unidades, por lo tanto es un error gravísimo que estoy cometiendo. Si en lugar de trabajar el polinomio de grado 3 agrego un término más y trabajo el polinomio de grado 4, es este que está acá representado, que es este color fucsia que tenemos acá, y fíjense en que
nuevamente, a lo mejor hasta 3, más o menos casi se solapa en el lado de los positivos la función exponencial con este polinomio de grado 4, pero ya después de 3 nuevamente empiezan a aparecer grandes separaciones que marcan el error o diferencia entre la función, el valor verdadero, y el valor aproximado que yo estoy haciendo a través del polinomio. Acá les muestro en un valor como 3,5 lo que está pasando cuando yo tomo solamente el primer término. Fíjense en acá, en ese caso el error que yo estoy cometiendo es un error de 30 y pico de valores. Fíjense, me está quedando la exponencial algo como 33, acá me ha quedado 1, o sea que el error es como de 32 unidades, o quizás un poco más todavía. En el caso siguiente, cuando yo decido aproximar con 1 más x, fíjense en que el error que yo cometo, si me pongo a calcularlo, es de 28,62. En el caso siguiente, cuando yo aproximo con 1 más x cuadrado sobre 2, el error que yo tengo allí es de 22,49. En el caso que aproximo con el polinomio de grado 3, el error que yo cometo es de 15,34. Y acá, cuando aproximo con un polinomio de grado 4, es todavía muy grande. Fíjense, estoy sobre 24, es alrededor de casi 10 unidades. Entonces, veo que la representación no es buena cuando yo me empiezo a alejar de 0. Es buena en un entorno muy cercano a 0, pero fíjense en que aun cuando parece ópticamente que es buena, el cálculo me demuestra que como me he alejado 3 unidades de donde yo estoy haciendo el desarrollo, en realidad no es buena la representación de la función exponencial con este polinomio. Donde yo lo recomendaría sería en el intervalo menos 1, 1, o sea que ese h que yo tome no sea más allá de una unidad 20. Bien, veamos entonces algo parecido a lo que ustedes van a tener que trabajar en la práctica con los ejercicios que les hemos propuesto en el ejercicio 9 y 10, a ver cómo lo vamos a trabajar. Dice el ejercicio, ¿con qué grado debe tomarse el polinomio de Maclaurin para calcular e a la 0,6 con 4 decimales redondeados y con un error menor a 2 por 10 a la menos 2? Bien, yo cuando tengo esto, calcular e a la 0,6, sé que la función con la que tengo que trabajar es la exponencial de x. El desarrollo en serie lo voy a hacer como este valor es 0,6 alrededor de 0. Entonces voy a tener este desarrollo que es el de en serie de Maclaurin. Y la aproximación es el polinomio. Entonces, el polinomio con el que vamos a trabajar es 1 más x más 1 sobre 2 factorial x cuadrado más 1 sobre 3 factorial x cubo, etc. Bien, ¿en qué valor vamos a empezar a hacer los reemplazos? Para x igual a 0,6. Si solo trabajo el primer término me da 1. Si trabajo el primero y el segundo término me da 1,6. Si yo reemplazo la x hasta el tercer término, tengo 1 más 0,6 más 1 sobre 2 factorial por 0,6 al cuadrado. Eso me da 1,78. Lo hago para un término más hasta el polinomio de grado 3, entonces hago el reemplazo 1 más 0,6 más 1 sobre 2 factorial por 0,6 al cuadrado más 1 sobre 3 factorial por 0,6 al cubo. Hago los cálculos y obtengo estos resultados. ¿Qué me están dando estos resultados? El valor aproximado del polinomio con un término, con dos términos, con tres términos, con 4 términos o polinomio en este caso cúbico. Bien,
El valor exacto, trabajando a la 0,6 con mi calculadora o con lo que me dé el celular, con la calculadora científica o el que lo saco con la computadora, es este valor de acá redondeado a 4 decimales. El error absoluto, recuerdo que es la diferencia en valor absoluto entre valor exacto y valor aproximado. Voy haciendo los cálculos y veo que este primer caso no cumple que sea menor a 0,02, por lo tanto no me sirve representarla al valor aproximado con un polinomio de grado 0. Sigo avanzando, este me queda 0,1221, no es menor a este error, por lo tanto tampoco me sirve representar el valor aproximado con un polinomio de grado 1. Lo hago para este otro caso, veo que tampoco cumple la condición de error, por lo tanto tampoco me sirve representar el valor aproximado mediante un polinomio de grado 2. Llego a este cálculo y veo que este error sí es menor a lo que me habían pedido, por lo tanto sí es suficiente representarla a la función exponencial para el caso de x igual a 0,6 con un polinomio de grado 3 o con una expresión de 4 términos. Es obvio que si lo hago con un polinomio de grado 4, de grado 5, de grado mayor, también se va a cumplir la condición de error. Yo solo debo responder cuando se cumple por primera vez.